es el mensaje: conociendo la voz de Dios. ¿Cuántos quieren conocer la voz de Dios? Yo hablé el otro día, la semana pasada, que si en nuestro anhelo no es querer hacer la voluntad de Dios, entonces es en vano que yo quiera conocer la voz de Dios. ¿Se entiende? Porque cuando nosotros aprendemos el Padre Nuestro, dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Yo estoy reconociendo a mi Padre: santificado sea tu nombre, santifico su nombre, venga a nosotros tu reino se establezca en mi vida, no mi reino, no mi gobierno, Señor, hágase tu voluntad. El deseo mío tiene que estar en hacer la voluntad de Dios. Si mi deseo no es hacer la voluntad de Dios, entonces ¿cómo yo voy a poder discernir, escuchar la voz de Dios si mi intención es completamente otra? ¿Se entiende? Supongamos algo, que usted tiene que sacar un crédito y usted está buscando si es la voluntad de Dios o no. ¿Por qué? Porque tiene deudas, porque tiene que arreglar esto, porque tiene que hacer lo otro. Entonces de repente, ¿cómo yo sé si ese crédito que voy a sacar es de Dios o no es de Dios? Si Dios me está guiando, Dios no me está guiando. Y de repente el anhelo de su corazón es que el crédito le salga. Y de repente usted empieza a hablar con un hermano, empieza a hablar con otro: che, ¿dónde sacaste el crédito? ¿No podés hablar por mí? Eso no es confiar en la soberanía y en la providencia de Dios. ¿Se entiende? Obviamente que ahí yo estoy entendiendo que es Dios el que me está hablando. No, hermano, no fue Dios el que me habló. Fue mi manipulación para que eso ocurriera. Entonces muchas veces nosotros podemos manipular, podemos ser guiados por el diablo. ¿Por qué? Porque muchas veces hay cosas que están en juego, que es lo que nosotros vamos a tener que ver en este momento. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 16, versículo 13. Juan 16, 13 dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Hermano, no podemos ser guiados en la verdad si no tenemos el Espíritu Santo. Ahora muchos dicen: bueno, yo ya tengo el Espíritu Santo me guía. No, porque muchas veces puede suceder que yo no me deje guiar por el Espíritu Santo, que crea que estoy siendo guiado por el Espíritu Santo cuando no estoy siendo guiado por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo yo puedo aprender a discernir que lo que estoy entendiendo, lo que estoy oyendo o lo que estoy sintiendo realmente proviene de parte de Dios? ¿Cómo? Al principio, la semana pasada, yo les conté de falsas religiones que se levantaron, que hoy en día mueven cientos y miles y millones de personas diciendo que es la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo uno puede saber? Pastor, ¿usted lo sabe? ¿Usted sabe algo que muchos de nosotros no nos sabemos? No, mi hermano. Yo creo que la palabra de Dios es la que nos enseña a nosotros lo correcto, cómo nosotros debemos conducirnos, cómo nosotros podemos aprender esto. Y sabe que mientras estaba estudiando y preparando todo esto, podía crecer en el entendimiento y en la iluminación de la revelación. Y yo decía: wow, Dios, esto es tremendo. Esto es tremendo, y esto es algo que debemos nosotros prestar atención. Porque tenemos que entender, hermano, que nosotros vivimos en un cuerpo que tiene emociones, que tiene sentimientos, una carne que nos habla, una carne que es caída, una carne que está manipulada por el diablo, y muchas veces ciertos acontecimientos también que el diablo acomoda parecería que nos está diciendo algo. El diablo nunca te va a venir a decir: soy el diablo. Es más que obvio. Amén. El diablo siempre dice que él es el padre de mentiras.
Él siempre va a hacer todo lo posible para sacarte de la voluntad de Dios. Siempre va a hacer todo lo posible para llevarte al error, para llevarte al pecado, para llevarte al sufrimiento, para llevarte a la equivocación, siempre. ¿Cómo nosotros sabemos esto? Todos nosotros alguna vez en la vida hemos visto algún billete falso. Todos nosotros quizás hemos conocido, a mí mismo, mucha gente que le han dado un billete falso. ¿Por qué te lo dieron? ¿Porque decía en el billete, decía falso? No. Porque parecía verdadero. Entonces, como parecía verdadero, muchos de nosotros caímos en la trampa de recibir ese billete falso, hasta que nos dimos cuenta. Porque el billete falso es muy parecido, casi igual. Pero hay ciertas cosas que revelan que no es verdadero. Hay ciertas cosas que revelan que ese billete no es original. ¿Y qué es lo que hace eso? Cuando nosotros nos detenemos por un momento a observar detenidamente y conocemos ciertas cosas que tenemos que investigar en ese billete, seguramente podamos descubrir que ese billete es falso. Pero si lo tomamos apresuradamente, si lo tomamos a la ligera, si empezamos a hacer todo rápido y creemos que es original, hermano, muchas veces vamos a caer en la trampa, y eso es lo que el diablo hace, y eso es lo que Dios quiere enseñarnos. Yo creo que tenemos que aprender esto, porque si no lo aprendemos, hermano, viviremos constantemente en el error y fuera de la voluntad de Dios. Pastor, pero si hay una voluntad de Dios, ¿por qué Dios no me mete en esa voluntad? Es lo mismo lo que le pasó a Jonás. Una cosa es que Dios permita y otra cosa que sea la voluntad de Dios. Jonás quería irse lejos de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dios se lo permitió. Hasta que terminó dentro de el estómago de un gran pez. ¿Se entiende? Muchas veces no queremos escuchar a Dios. Dios intenta de todas las maneras hablarnos, pero somos nosotros los que muchas veces no dejamos que Dios pueda conducir y guiar nuestra vida. Creemos que sabemos. Creemos que Dios nos habló. Creemos que nosotros podemos identificar al diablo cuando nos quiere engañar. Creemos que sabemos cuando es del diablo y cuando es de Dios. Mira, te voy a mostrar ciertos aspectos para que veas que muchas veces nosotros vivimos equivocados. Una de las cosas primordiales en todo esto, y hoy es el tema que vamos a abordar, es ver cómo el enemigo nos engaña. Ver cómo el enemigo quiere engañarnos, quiere destruirnos. Tal vez haya personas o puedan decir, bueno, ¿sabes qué? Esto no es importante para mí. Si no es importante para ti, ¿qué es importante? Si no es importante la verdad de Dios, ¿qué es importante? Amén. Una de las primeras cosas que yo debo entender es que Dios no está primeramente interesado en lo momentáneo de mi vida. Dios está interesado en lo eterno. Ahora, todas nuestras oraciones, todas nuestras peticiones, nuestro entender de Dios o nuestra revelación de la voz de Dios tiene que ver muchas veces con nuestras cosas momentáneas, no con nuestras cosas eternas. Entonces siempre yo estoy enfocado primeramente en lo eterno, en lo terrenal y no en lo eterno. Y Dios está enfocado en lo eterno y no en lo terrenal. ¿Se entiende? Entonces yo tengo que aprender que Dios es infalible, Él no se equivoca. Dios nunca se equivoca. Yo tengo que entender que Dios
tiene una manera de revelarse a mi vida que yo tengo que aprender. Tengo que comprender. Por eso Él me dejó las Escrituras. ¿Para qué? Para que yo pueda darme cuenta de que Él está interesado en formar la imagen de su Hijo en mí. Dios está interesado en revelarse, revelar su carácter en mi vida y no tanto en mi bienestar. Porque si vos mirás esto del bienestar, entonces, ¿qué pasaría con la vida de Pablo? ¿Qué pasaría con la vida de los mártires? ¿Qué pasaría con la vida de los profetas? Como dijo Pedro, mataron a todos los profetas. Uno dice, bueno, pero lo envió Dios, el ungido de Dios. Dios lo utilizó como sucedió con Isaías, terminó cortado a la mitad. Como Juan el Bautista terminó decapitado. Entonces uno se pregunta, ¿y dónde está el bienestar de Dios? No. Dios está interesado primeramente en otra cosa. Y cuando no entendemos eso, por eso, hermano, escuche bien, por eso mucha gente se aleja de Dios. ¿Sabe por qué? Porque se le predica un evangelio equivocado. Y como se le predica un evangelio equivocado, hermano, la gente sale desilusionada de Dios. ¿Cómo puede ser que si yo tengo a Dios me pase esto? ¿Cómo puede ser que si Dios está conmigo, como dice la Biblia, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y la gente saca las cosas de contexto por no conocer a Dios. Y muchas veces la gente dice, Dios me dijo, cuando Dios no habla de esa manera. Cuando no, fulanito me dijo que esto es de Dios, o fulanito me dijo que tal cosa es de Dios, hermano. Y ahí empezamos a ver cómo la gente empieza a ser confundida y no llevada a rendir su vida a Dios. Acuérdese, hágase tu voluntad, es lo más importante. No se trata de mi voluntad, sino se trata de la voluntad de Dios. Dice en Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 6, versículo 8. Dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. La gente, hermano, está buscando la dirección de Dios en cuanto a su necesidad, no en cuanto a la voluntad de Dios. ¿Se entiende? ¿Está acá conmigo? La gente está buscando que Dios lo guíe en base a su necesidad y no en base a la necesidad, no en base a la voluntad de Dios. Yo le quiero preguntar a Dios, ¿qué tengo que hacer con mi vida? No, yo le pregunto a Dios cuál es su voluntad. Yo estoy interesado en mi vida y no estoy interesado en la voluntad de Dios. Por eso que la gente que se acerca a las iglesias es para ver qué es lo que Dios le va a dar, ver de qué manera Dios va a cambiar mi vida conforme a mi voluntad, no conforme a su voluntad. Y cuando las cosas no suceden como yo esperaba, la gente empieza a desilusionarse. Por eso que la gran mayoría de los pseudo profetas de hoy en día, todo lo que hacen es en base a ellos, en base a la gente y nunca en base a la voluntad de Dios. Imagínense, si vamos a orar, vamos a levantar intercesión para que este país no caiga en la miseria, no caiga en la pobreza, para que en este país haya abundancia, haya riqueza. Ahora escucha. Para un poquito, profeta, cálmate. Tú no conoces nada de la voluntad de Dios. Por eso que mi voluntad es el bienestar. ¿Cuántos aman a la gente y cuántos quieren que la gente venga a los pies de Cristo?
Ahora, ¿qué te imaginas tú? ¿Cuántos quieren que la gente venga a los pies de Cristo? Amén. ¿Cuántos quieren que la gente venga a los pies de Cristo? Tenemos que tener amor por el prójimo, ¿es así o no? ¿Cuántos quieren que la gente venga a los pies de Cristo? Levante la mano a los que quieren, que aman al prójimo, quieren que venga a los pies de Cristo. Los demás no aman. A ver, levante. Queremos ver, así Dios los ve y les saca foto a los que aman. Bien. Dios, para que la gente venga a los pies de Cristo, tiene que traer un estallido social. Pobreza, miseria, guerra. Y de esa manera la gente quizás viene a los pies de Cristo. Dios es el que hace las cosas. Entonces, pero usted está pidiendo bienestar. Entonces, si usted pide bienestar, nadie se va a convertir. Si usted pide bienestar, la gente no se convierte. Pastor, yo quiero que mi hijo se convierta. Bueno, pídele a Dios. Pero que Dios no lo maltrate. Dios no está interesado en que seas maltratado o no seas maltratado. Dios está interesado en que te conviertas. ¿Cómo es el procedimiento? Mira, Dios hace las cosas como Él quiere. Hubo un caso de un gran predicador, John Beauchamp, un extraordinario predicador, que en una época lo condenaron por hereje y lo metieron 12 años en la cárcel. 12 años. Un hijo de Dios, 12 años, un hombre extraordinario, 12 años en una cárcel. ¿Sabe lo que hizo este hombre durante 12 años en la cárcel? Escribió uno de los libros más importantes, segundo vendido después de la Biblia, El Peregrino. Amén. ¿Sabe dónde Pablo escribió sus mayores cartas? En prisión. Si de repente Dios necesita un escritor, ¿dónde lo va a mandar? ¿A Nueva York? ¿A que vaya de fiestas? ¿A que esté de culto en culto? ¿O lo va a mandar a que esté solo para que Dios se pueda revelar en su vida? Piensa, hermano. Tus caminos no son mis caminos, dice el Señor. Entonces muchas veces nosotros no entendemos. ¿Por qué? Porque nuestra mente está tan puesta en lo temporario que yo no puedo entender lo eterno. No entiendo lo eterno. Entonces mis oraciones y las respuestas de Dios están basadas o tienen que estar basadas en base a lo terrenal y no en base al propósito y al plan que Dios tiene en mi vida. Sabemos que el enemigo siempre va a hacer todo lo necesario para apartarte del camino de Dios. Fíjate que dice la Biblia, en la obediencia está la bendición. Dios quiere que nosotros seamos obedientes. Hoy me manda un mensaje una mujer y me dice: pastor, yo no puedo ir a la iglesia porque mi hija se quedó dormida y pesa mucho para llevar la UPA. Y yo digo, justo tercera de Juan 2, ahí dice: si tu hija pesa mucho y está dormida, no vayas a la iglesia. ¿O qué dice la palabra? No dejes de qué. ¿No dejes de qué? De congregarte. ¿Hay alguna excusa para dejar de congregarme? ¿Hay algo que pueda justificar dejar de congregarme? ¿Hay algo que avale mi justificación no congregarme? Mire lo que le estoy confrontando así cara a cara. ¿Hay algo que lo justifique que usted no venga a la iglesia? Dígame. Tristeza, enfermedad, dolor, sufrimiento, frío, lluvia, calor, dinero. ¿Hay algo que dice la Biblia que por esa condición usted no venga a la iglesia? ¿No? ¿Se da cuenta? Ay, pastor, justo estaba orando y Dios me dijo: quédate en casa a descansar. Dios nunca, jamás puede violar su palabra. Dios nunca puede violar su palabra. Por eso, para comprender que es Dios el que me está guiando por medio de su espíritu, Dios va a utilizar su palabra, su espíritu y circunstancias. Si esas tres cosas se alinean, yo voy a entender que es la voluntad de Dios. Si no se alinean esas tres cosas, no puede ser nunca la voluntad de Dios. O puede ser que esté el enemigo metido detrás de todo eso. Porque muchas veces las cosas que yo creo que son de Dios tienen que ver en base a mis emociones,
tienen que ver en base a mi carne, tiene que ver en base al diablo y no a Dios. Pastor, pero yo cuando estoy orando y sentí que Dios me hablaba, algo se estremeció en mi cuerpo, me empecé a llorar. Eso hace el diablo. Eso produce el diablo. El diablo toca tu carne. El diablo toca tus emociones. El diablo te habla a tu mente y te hace creer que es Dios, pero no es Dios. Wow. Pastor, usted me está diciendo que si yo de repente estoy orando y de repente siento que Dios me habla aquí en mi corazón y siento la voz del Espíritu que me está diciendo algo, ¿yo tengo que dudar? Sí. ¿No tengo que responder inmediatamente a esa voz? No. Porque Dios no se mueve de esa manera. ¿Se entiende? Dios no se mueve de esa manera. Porque Dios nunca puede violentar la verdad de su Biblia. ¿Me entiende? De repente yo estoy orando y de repente justo viene un familiar y de repente estamos tomando mate y digo, ¿qué hago? ¿Voy a la iglesia? ¿No voy a la iglesia? Estoy orando y Dios me dice, quédate para evangelizarlo, para predicarle a Cristo. ¿De dónde sacaste eso? No, me lo dijo el Señor. No, te lo dijo el Señor. Porque en la Biblia, en su palabra, nada de eso es concebible con lo que vos estás diciendo. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que hace el diablo? ¿Qué es lo que hace el diablo? Mete cientos y cientos de personas y levanta cientos y cientos de pastores que no prediquen la palabra, que diluyan la Biblia, para que nadie conozca, para que nadie entienda, para que nadie discierna, para que cada uno viva a su antojo, para que todos vivan fuera de la voluntad de Dios, fuera de la obediencia de Dios, creyendo que está Dios, creyendo que estoy haciendo la voluntad de Dios, creyendo que es lo correcto. Hermano, el diablo es más mentiroso de lo que tú puedas creer. El diablo es un gran estafador, un gran engañador. ¿Tú crees que dice aún a los escogidos engañará? ¿Tú crees que no puede engañarnos? Por favor. ¿Tú crees que si el diablo no te puede engañar, tú crees para qué fue a engañarlo una y otra vez a Jesús, el Hijo de Dios, a Dios? ¿Porque creía que no podía? ¿Porque creía que no lo iba a lograr? No, mi hermano. El error que nosotros cometemos es creer que sabemos cuando en realidad no sabemos. Ese es el peor pecado que nosotros cometemos, el pecado de la soberbia. Creer que yo sé lo que estoy haciendo, hermano. Puedo asegurar que el 100% de los que estamos aquí, la gran mayoría de las veces nos equivocamos. Y pensamos que es Dios el que nos está guiando. Digo el 100% y yo me incluyo. Diciendo, pastor, yo sé. No, tú no sabes nada. Amén. Es importante entender que hay áreas donde el diablo se mete y manipula mi carne para hacerme sentir y creer que es Dios el que me está hablando. Pastor, ¿usted me está diciendo que durante mucho tiempo fue el diablo el que me habló y no fue Dios? 95% que sí. Wow. ¿Y por qué sé eso? Porque Dios no opera de esa manera. Si, pastor, prepárense en iglesia, va a venir un hambre sobre la Argentina. Dios no necesita avisarte que te prepares, Él ya te preparó. ¿Para qué te avisaría? ¿Cuál sería el sentido de avisarte? ¿Que intervengas a que eso no ocurra? No, va a ocurrir.
para que te prepares. No, Dios sabe que si va a enviar algo es para tu bien y es para que tu crecimiento espiritual, porque dice la Biblia que todos los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, ¿cuál sería el fundamento? ¿Generarte miedo, duda, temor? Dios no opera de esa manera. Dios no se mueve de esa manera. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que el diablo todo el tiempo está intentando de confundirnos y hacernos creer que es Dios el que nos está hablando cuando no es Dios el que me está hablando. ¿Por qué? Porque el diablo, ¿y cómo puedo discernir esto? Uno tiene que aprender, y nosotros esta noche voy a intentar de explicarle algunos puntos de cómo poder discernir esto. Primeramente, el diablo siempre te va a llevar por el camino fácil, por el camino angosto y por el camino rápido. Dios no obra de esa manera. ¿Se entiende? Yo pensé en muchas circunstancias. Pensé de qué manera el diablo todo el tiempo nos intenta engañar. Un suponer. De repente hay alguien que, no sé, supongamos, tú estás haciendo algo porque crees que lo que estás haciendo va a favorecer al evangelio de Dios. Entonces tú de repente, no sé, te relacionas con una persona porque quieres conducir esa persona a los pies de Cristo. Porque sientes que es Dios el que te guió a acercarte a esa persona para que esa persona venga a la iglesia. La motivación es la equivocada. ¿Por qué te digo esto? Porque Dios no necesita de ti para que esa persona se salve. No es la manera en que Dios opera. Entonces, seguramente detrás de todo eso hay una motivación que está basada en la carne y no en Dios. Porque seguramente Dios siempre te va a llevar a juntarte con alguien que tú no quieres juntarte. No con alguien que tú quieres juntarte. Dios nunca te va a llevar a juntarte con alguien que tú quieres estar. Dios te va a llevar a juntarte con alguien que tú no quieres estar. Porque siempre la carne se va a oponer a la voluntad de Dios. Pero cuando tú sientes que en este lugar me siento cómodo, esto que estoy haciendo me siento cómodo, siento paz, siento gozo, siento alegría, te puedo decir que el 95% no es de Dios. Quizás son emociones y no es la verdad de Dios. ¿Está acá conmigo? Cuando estoy orando y mis sentimientos, dudas, temores, pasiones, orgullos están detrás de esa oración, lo más seguro que es el diablo que me está queriendo confundir. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo estoy orando y hay sentimientos encontrados en mí, hay sentimientos de bronca, sentimientos de rabia, sentimientos, un suponer, alguien te hirió y tú estás orando por esa persona que te hirió. Y tú estás orando por esa persona y de repente sientes que Dios te habló. ¿Qué fue lo que te dijo Dios? Dios me dijo que tome distancia. No fue Dios, fue el diablo. Estaba orando y Dios me dijo que, bueno, si esa persona me hirió, que venga ella a pedirme perdón. No fue Dios, fue el diablo. ¿Está acá? Amén. ¿Por qué? Porque Dios no habla de esa manera. De repente estoy en un lugar y me hirieron en la iglesia y Dios me habló y me dijo, vete de esa iglesia y te llevaré a un lugar donde no te van a herir. No es Dios. ¿Estás seguro, pastor? No es Dios.
De repente estoy en una iglesia y de repente las cosas no están bien, no me valoran, no me reconocen, no me ven y no me están valorando, y de repente estoy orando y qué hago y Dios me habla y siento que Dios me dice: mira, yo te quiero llevar a otro lugar y hacer algo contigo extraordinario porque te quiero usar, pero te están atando en ese lugar, estás limitado. No es Dios. ¿Estás seguro, pastor? No es Dios. Pastor, me parece que usted es el diablo y está siendo usado por el diablo para engañarnos. No es Dios. Porque Dios no opera de esa manera. ¿Se entiende? Si Dios tiene que hacer algo contigo, no es algo que tú tienes que hacer, Dios lo hace. Tú no tienes que forzar absolutamente nada. Tú no tienes que lastimar nada, tú no tienes que destruir nada. Es Dios el que hace si tiene que hacer algo. ¿Se entiende? Pero no somos nosotros. Entonces, ¿cómo yo puedo conocer la voz de Dios para ser guiado por Dios y por su Espíritu y no ir en su contra? ¿Por qué? Porque nunca el Espíritu va a ir en contra de la palabra, porque dice la palabra que el Espíritu y la palabra son uno. Nunca va a ir Dios en contra de su palabra. Y yo pensaba mientras armaba esto, digo, todas las iglesias que se abrieron, que salieron de una iglesia y que Dios les dijo que se fueran y que abrieran una iglesia, dividiendo una iglesia, nunca fue de Dios. Pastor, usted me está diciendo que ninguna es de Dios. Una iglesia que no está sometida a la autoridad de la palabra no es de Dios. Pastor, pero hay apóstoles, profetas, evangelistas, diáconos, ungieres, obispos, maestros, ancianos. Usted me está diciendo que no es de Dios. Una iglesia que no está sometida a la autoridad de la palabra de Dios no es una iglesia. Puede ser cualquier cosa menos una iglesia. ¿Y sabe por qué le digo eso? Porque cuando Martín Lutero luchó por la reforma en el año, ¿saben qué año fue? ¿Qué año? 1517. Hace 2 años se cumplió 500 años. ¿Sabe qué luchó Martín Lutero? ¿Por qué luchó? Por la palabra. Porque la iglesia no reconocía y no reconoce hasta el día de hoy como la autoridad máxima que tenemos sobre la tierra. Ellos creen que las tradiciones están por encima de la palabra de Dios. Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Está acá conmigo? Denle un aplauso a ver si no se durmió. Dios nunca me va a hablar en contra de su palabra, en contra de su carácter y en contra de su voluntad. Nunca. Nunca, jamás, nunca, imposible. Es imposible. Dios no se maneja de esa manera. Si de repente yo estoy orando por un trabajo, y ¿cuántos de nosotros hemos orado por un trabajo? Acuérdese lo que leímos en Mateo: antes de que tú pidas, Dios sabe cuáles son tus necesidades. Tú estás orando por un trabajo y lo primero que te vienen a ofrecer es dinero por un trabajo. Es de Dios. Lo primero que tú piensas es cuánto voy a ganar. No es de Dios. Porque Dios nunca se va a mover en base al dinero. Nunca. Dios no se mueve en base al dinero, sino en base al propósito del plan de parte de Dios. ¿De qué manera ese trabajo te va a acercar más a Cristo? ¿De qué manera ese trabajo te va a permitir tener más tiempo con Dios? ¿De qué manera ese trabajo te va a permitir servir al Señor? El otro día yo les contaba cuando una hermana me dijo: pastor, Dios me dio un trabajo y por 1 mes o 2 meses no voy a poder ir a la iglesia. ¿Dios te dio ese trabajo?
¿Usted cree, hermano, que Dios está interesado en el dinero? Si Dios te puede sostener. Lo que pasa es que tú no quieres ser sostenido por Dios. Tú quieres valerte por ti mismo, tú quieres independencia, tú quieres ganar más, tú quieres tener dinero, pero tú no quieres hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo yo puedo oír la voz de Dios y discernir la voz de Dios cuando yo no estoy interesado en hacer su voluntad? Pastor, ¿el trabajo que tengo es de Dios o no es de Dios? Estoy orando. Si ese trabajo, hermano, no hace falta que Dios te hable. Preste atención. Mire que me estoy metiendo en terreno que están a punto algunos ahí de apedrearme. Tranquilos. No hay problema. ¿Quieren tirar? Tiran. Si tu trabajo en el cual tú trabajas no te permite honrar y glorificar a Dios en base a su palabra, ese trabajo no es de Dios. De cualquier manera. Si ese trabajo te quita tus responsabilidades esenciales de parte de Dios, entonces ese trabajo no es de Dios. Pero pastor, si yo no hago ese trabajo, no como. Es responsabilidad de Dios si comes o no comes. Entonces tú no estás descansando, confiando y creyendo en Dios. Tú estás confiando, descansando y creyendo en ti y no en Dios. Ya no quieren aplaudir. Amén. Por eso que cuando las emociones están en juego, muchas veces uno va a ser mal guiado. ¿Qué quiero decir con esto? De repente usted tiene una necesidad financiera, económica, usted está pasando por un problema económico, usted no tiene dinero, usted está teniendo hambre, sus hijos tienen hambre, usted tiene hambre y de repente usted va por la calle y de repente a la persona que va adelante se le cae la billetera y usted escucha una voz en su interior que dice: esa es mi provisión. ¿Qué hace usted? Pero usted sintió una voz, se estremeció, vio la billetera gorda, tenía muchos de horneritos, lleno de horneritos. No se podía ni siquiera plegar la billetera de tantos billetes que tenía. La persona que se le cayó ya casi se fue, difícilmente usted la va a alcanzar y usted está temblando, no hay nadie, usted siente algo, llora de repente y escucha una voz que dice: esta es la provisión, esta es mi provisión, mi mano poderosa te está dando. ¿Usted qué hace? Se tira de paloma, la manotea y usted cae en una maldición terrible. Porque lo que usted está sintiendo, lo que usted está escuchando, lo que usted está viendo, nada de eso es compatible con la palabra de Dios. Entonces ese no fue Dios, eso no es Dios, eso fue el diablo, todo un plan del diablo para que usted caiga en pecado. Le hago otro ejemplo. Y vamos a ir con varios ejemplos. Quizás está apurado usted. ¿No está apurado? Si está apurado, vaya. No hay problema. De repente usted está casado. La palabra dice que el que comió carne, carne quiere. Vamos a hablar de los casados. Amén. Y de repente sí, los chicos vayan. Y de repente su esposa va al médico, al ginecólogo. Y el ginecólogo no sé lo que ve. Y dice: usted está muy mal, usted necesita una intervención, una operación. A partir de ahora, de este momento, usted no puede tener ningún tipo de relación sexual con su marido. ¿Por cuánto tiempo, doctor? Y aproximadamente vamos a hacer 6 meses de tratamiento y después de los 6 meses veremos. Usted va y le dice a su marido: mira, amor, me dijo el médico que no podemos tener chucu chucu, chaca chaca, nada de nada.
por 6 meses y después veremos. Su marido dice, bueno, amor, no pasa nada, tranquila. Y pasan los meses, pasa el primer mes, pasa el segundo mes, pasa el tercer mes. Y de repente pasan los 6 meses. Su esposa todavía no se recupera, está en un pozo medio depresivo y no tiene ganas de tener intimidad con usted. Entonces usted empieza a orar a Dios, Señor, ¿qué hago? Ya estoy rajuñando las paredes, no sé qué hacer. Y de repente usted empieza a discernir cuál es la voluntad de Dios. Ya que mi esposa, como dice la Biblia, no se somete a mí, entonces yo tengo libertad de satisfacerme bajo cualquier medio, sea bajo pornografía, sea bajo otra mujer. Dios está entendiendo, porque sabe Dios que yo soy hombre y que tengo necesidad y que yo no puedo seguir esperando. ¿Es correcto eso? De ninguna manera es correcto. Si tu mujer no quiere tener sexo contigo, bueno, si mi mujer no quiere tener sexo conmigo yo voy y tengo sexo con otra mujer porque mi mujer es la que no quiere tener sexo conmigo, y eso a mí me estaría avalando a tener sexo con otra mujer. No, de ninguna manera. Si tu mujer está equivocada y todavía no ha entendido la revelación de parte de Dios, lo que tú tienes que hacer es no consumir fuego extraño, y lo que tú tienes que hacer es clavar rodilla, confiar y esperar en Dios. Por eso siempre el diablo te va a ofrecer el camino fácil, el camino rápido. ¿Cuál sería el camino rápido? El camino rápido es: tú tienes razón, tú estás mal, no te honra, no te obedece, no hace lo que tú quieres. Entonces, mira, ¿sabes lo que tú tienes que hacer? Tú tienes que ser feliz, tú tienes que buscar tu bienestar, tú tienes que buscar otro rumbo, déjala, abandónala, haz tu vida. Eso es lo que el diablo nos dice. Pero nunca Dios te va a decir eso, nunca. Pastor, fue Dios el que me habló. No, fue Dios. Fue tu carne, fueron tus pasiones, fueron tus deseos, que en ese momento tú no podías discernir si verdaderamente era Dios. ¿Por qué? Porque, hermano, nosotros siempre estamos orando y buscando la voluntad de Dios. Estamos esperando sentir algo. Quiero sentir. Me habló Dios, me habló. Ay, ahí está. Listo. ¿Y sabe qué, mi hermano? La verdad de Dios no se basa en emociones ni en sentimientos. La verdad de Dios es verdad. Pero yo lo sentí. Mira, lo que tú sientas, tu mente siempre está equivocada, tus sentimientos siempre están equivocados, todo el tiempo. ¿O no es así? Usted hoy se levanta bien, al rato está mal, al rato está bien, le traen una docena de facturas, está bien. No tiene papel higiénico en el baño, está mal. Amén. El marido perdió el sueldo, está mal. Así somos todo el tiempo. Imagínese si nosotros podemos depender de esas cosas en base a la respuesta de parte de Dios. Por eso que no podemos guiarnos de esa manera. Por eso Dios no nos permite que nosotros nos guiemos de esa manera. ¿Por qué? Porque siempre el diablo va a mostrarte el camino corto. Ahora,